Bueno, a este mes de marzo le hemos puesto un nombre. Marzo es el mes de la obediencia. ¿Mes de qué? De la obediencia. Wow. Así que muy interesante este mes, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, Dios hizo un universo absolutamente espectacular. Lo que leemos en el primer libro de Génesis es toda esa creación maravillosa que hizo el Señor. ¿Y qué fue lo último que Dios hizo? Al hombre. Cuando ya Dios había hecho no solo todo el universo, las constelaciones, las estrellas, los planetas, sino que cuando ya había hecho la tierra, una tierra repleta de la bendición de Dios, de la riqueza, de la belleza, de la perfección, entonces Dios hizo al hombre. Y dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, Dios se encargó, inmediatamente lo hizo, de hablarle. La primera palabra que aparece, que Dios le dice al hombre, es la primera lección y más importante lección que Adán debería saber. ¿Y cuál es? Primero le dijo: yo soy Dios, ¿sí? Todo esto que yo hice, porque las cosas nos hablan, ¿cierto? ¿Qué habrá pensado Adán de todo lo que vio? De esa naturaleza espectacular, de esos árboles, de esos frutos. ¿Qué habrá pensado cuando miró la luna, las estrellas, el sol? ¡Wow! Y él sabía que él no había hecho nada de eso, ¿cierto? Y cuando Dios le habló, se encargó de darle la primera gran lección de la vida de Adán. Y es: yo soy Dios y yo mando. Yo soy el creador de todo esto que tú ves. Yo soy tu creador y tú vas a vivir bajo mis leyes. Yo soy tu propio creador. Y se encargó de darle la gran lección de obediencia. ¿Cuál fue la lección? De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero dice esa palabra ahí en el versículo 16, dice: y mandó Jehová. O sea, ¿cuál fue el saludo de Dios para Adán después de crearlo? Una orden. Mandó Jehová, Dios, a Adán diciendo: te puedes comer toda esta tierra, pero este árbol, de este árbol no comerás. Y si comes, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. O sea, si te atreves a traspasar el límite que te estoy poniendo, dicho de otra manera, la vas a pagar. ¿Sí o no? Eso fue lo que definitivamente Dios le dijo a Adán. ¿Cómo vivía Adán hasta que obedeció? ¿Cómo vivían Adán y Eva? Felices, en riqueza, en bienestar, en salud. Lo más espectacular de todo, en una comunión directa, abierta, permanente con Dios. La Biblia dice que Jehová Dios se paseaba al aire del día. Sencillamente ellos vivían en la presencia de Dios, completamente sanos, completamente prósperos y además con vida eterna. Hasta que vivieron en obediencia fueron bendecidos. Pero ¿qué pasó? Porque ya sabemos la historia, tristemente, cuando ellos desobedecieron. ¿Qué pasó? Lo primero es que fueron expulsados de la presencia de Dios. Y ahí, ¿qué vino? La escasez, la ruina, la enfermedad, la división familiar, que le pasó a Caín y Abel,
los problemas familiares y finalmente, ¿qué vino? La muerte. La muerte. Ellos experimentaron en carne propia que obedecer trae una vida abundante y que desobedecer trae tragedia, trae castigo, trae dolor. Lo experimentaron. Entonces, la obediencia trae bendición. Dilo conmigo. La obediencia trae bendición. Y les voy a decir algo que nosotros les enseñamos a los niños cuando eran pequeñitos. Lo van a decir duro conmigo, chicos. La desobediencia trae, ¿y el castigo? Vamos a aprender eso. La desobediencia trae, ¿y el castigo? Díganlo con fuercita, tranquilos que estamos solo aprendiendo. La desobediencia trae, ¿y el castigo? Duele. Qué fuerte. Pero esa es la verdad. ¿Qué aprendimos nosotros? ¿Qué hemos aprendido en Ecofamiliar de definición de obediencia? ¿Qué es obedecer? Oír y hacer de todo corazón ahora. Vamos a decirlo juntos. Oír y hacer de todo corazón ahora. ¿Aprendimos? O sea que obedecer es hacer lo que Dios dice cuando Dios lo dice. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Mira, cuando Dios nos dice algo, no es para que lo discutamos, no es para que lo argumentemos, no es para que lo entendamos, no es para que lo sometamos a votación. ¿Para qué es? Para obedecerlo. ¿Quién manda? Dios. Manda Dios. Vamos a ver un caso tremendo en la palabra de Dios. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Sí. Por favor, acompáñenme a leer. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando Dios escogió a Saúl? Mira, la Biblia dice que Saúl era de la tribu más pequeña de Israel, que es la tribu de Benjamín. Y cuando Dios envió a buscar a Saúl, él no se lo podía creer. Y decía: a mí, Dios me escogió a mí, que soy el más pequeño de todos los pequeños, de la tribu más pobre de todos los pobres de Israel. A mí, si es que mi familia es pobre, nosotros no somos nadie, ¿cómo Dios me puede escoger a mí? ¿Y para qué lo escogió Dios? Para bendecirlo, para levantarlo, para engrandecerlo y para llevarlo de su posilga a todo nivel al palacio. ¿Cómo les parece ese plan de Dios? Maravilloso. ¿Qué hizo Dios con Adán? ¿No hizo lo mismo? ¿No lo puso en un paraíso? ¿No le entregó todas las riquezas? ¿No le entregó toda la tierra? ¿No lo puso por rey y señor de la tierra? Sí. Y quiero decirte que Dios no ha cambiado. Ese sigue siendo el plan de Dios para mi vida y para tu vida. Dios es un Dios de bendición. Él es un Padre amoroso que ama por igual a cada uno de sus hijos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ese era el plan de Dios. ¿Y qué dice en el segundo versículo? Así ha dicho Jehová. Bueno, antes del segundo versículo, después de los 2 puntos, dice: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. O sea, ¿cuál es el requisito que Dios nos pone a nosotros, sus hijos? Oye mis palabras y pon por obra mis palabras. Ese es el único requisito que tengo para ti. Oye mis palabras
y obedece mis palabras. Ese es el gran requisito de parte de Dios. Dios no cambia, iglesia. La Biblia dice que Dios es inmutable. Dios sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué orden le dio? Ahí la leímos en el versículo 3. ¿Será que había que interpretar mucho esa orden? Le dijo Dios: yo voy a castigar a Amalek porque ellos se opusieron contra mi pueblo cuando yo los estaba sacando de la esclavitud de Egipto, cuando atravesaron el desierto, y yo los voy a castigar. Y quiero que mates a todos, a grandes, pequeños, niños, los de pecho, las vacas, los corderos, todos los animales. ¿Era clara la orden o no era clara? Yo quiero preguntarles a ustedes: ¿son claros los 10 mandamientos? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Eso es claro? No te hagas ídolos, no te hagas imágenes, no tengas a alguien a la altura de Dios y menos por encima de Dios. ¿Eso es claro? Guarda el día de reposo. ¿Eso es claro? Honra a tu papá y a tu mamá. ¿Eso es claro? No mates, no mientas, no adulteres, no forniques, no robes, no desees los bienes ajenos. ¿Eso es claro? Sí, es que eso es muy claro. Nadie tiene que ser teólogo para entender eso. Las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios son precisos y son completamente claros. A la gente a veces le gusta buscarle como las 5 patas al gato, pero Dios es claro. Si Dios hubiera querido decirnos otra cosa a través de su palabra, lo hubiera hecho, pero nos dijo lo que nos dijo, porque eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos y que nosotros pongamos por obra. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Vamos a leer versículos 7 y 9. Todos, iglesia, quiero que me acompañen a leer. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. O sea, ¿cómo le fue? ¿Sabes por qué le fue súper bien? Porque Dios no llama a nadie al fracaso. Es así de sencillo. Dios no llama a nadie al fracaso. Desde que Dios te llama para ser su hijo y para hacer una misión cualquiera que sea, Dios ya te dio el éxito de esa misión. Dios ya hizo la provisión para esa misión. Dios ya te rodeó de la gente. Dios ya listó el dinero. Dios ya lo preparó todo, porque Dios nos da el éxito. Cuando Él nos envía, Él nos equipa, Él nos respalda, Él bendice lo que Él mismo nos mandó a hacer. Así que el que tuvo en esa misión, éxito, porque no es posible el fracaso. ¿Sabes que cuando nosotros tropezamos es solamente porque Dios quiere levantarnos más alto de lo que estábamos antes? Así es Dios de lindo, de bueno, de maravilloso. Así son sus planes con cada uno de nosotros. Vamos al siguiente versículo, versículo 8. Todos: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, todos, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué hizo entonces Saúl? ¿Desobedeció? No, porque él mató a muchos, pero no mató a todos. ¿Mató a todos los animales? ¿Mató a toda la gente? ¿A quién dejó vivo? Al rey. Casi nada, ni más ni menos, a la cabecilla de los amalecitas. Wow. O sea que podríamos decir que Saúl obedeció parcialmente. Sí, obedeció parcialmente. Sí hizo unas cosas, pero no hizo las otras. Y quiero preguntarles, ¿no es eso lo que muchas veces nos pasa a nosotros? Porque dice ahí claramente la Biblia que Él escogió lo mejor
y no lo mató. Lo que él consideró bueno y lo que él consideró vil y despreciable, ¿qué hizo? Lo mató. O sea que él, bajo su criterio, con su propia opinión de lo que él creía que era bueno y de lo que era malo, tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Hago lo que me parece. Y muchas veces ese es el gran punto con nosotros. Amamos a Dios, Dios nos ha rescatado, nos ha bendecido, lo queremos obedecer y vamos a la palabra. Y cuando encontramos amar a Dios sobre todas las cosas, ¡ay, esa me encanta! No te hagas ídolos, ni siquiera un crucifijo chiquito, un cristico aquí chiquitico, de puro oro, con diamantes. Los ojos son diamantes. Honra a tu padre y a tu madre. Ay, pero porque no tienes ni idea cómo son ellos, que son terribles. ¿Cómo decía ayer Esteban? ¿Cómo? Son muy malaclasudos. Esos papás son muy malaclasudos. A los papás malaclasudos no hay que honrarlos. No, él no decía eso, ¿no? Qué tremendo. A veces tomamos la decisión, esto sí hago porque me parece, estoy de acuerdo, genial. Uy, qué bien. Esto que no me parece, no, esto sí no lo hago. A ver, convénceme, dame señales, mándame profetas, confírmame y reconfírmame. No importa que le reconfirmen, igual no lo va a hacer. Qué tremendo, esto fue una obediencia parcial. Vamos a ver qué dice Dios, versículo 10 y 11, rápidamente. Vino palabra de Jehová a Samuel. ¿Quién es Samuel? Su profeta, su hombre, el hombre de Dios. Amén. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, todos iglesia conmigo, fuerte, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué palabras tan duras. ¿Cómo les parecen a ustedes esas palabras? Oh, Dios, escucha a Dios. Él dijo, me pesa haberlo puesto por rey. Y dice algo más, dice porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Qué quiere decir eso? No, se ha vuelto de en pos de mí. O sea, antes él sí me obedecía. Antes él hacía lo que yo le decía, cumplía todo lo que yo le decía, pero ahora él no obedece mis palabras. Me pesa haberlo puesto por rey. Dios no cambia. Dile a tu vecino, Dios no cambia. Qué fuerte. Leamos el versículo 12, por favor. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, todos, Saúl ha venido, ¿a dónde? A Carmel. Y he aquí se levantó ¿qué? Un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Bueno, ¿a qué lugar llegó primero después de esta desobediencia Saúl? A Carmel. Por favor, anoten esto. Carmel significa campo fructuoso. Yo les decía, Dios nos llamó para bendecirnos. Cada uno piense quién era antes de conocer al Señor. No importa que tuvieras títulos o dinero, eso no es nada. Ahora tienes vida eterna y eres hijo de Dios. Y Dios te llamó a señorear y te llamó para bendecirte y te llamó para engrandecerte, porque así es Dios. Porque somos hijos de un Dios todopoderoso, dueño del oro y de la plata, creador de todo lo que vemos es Dios. Así que Dios no llama a nadie al fracaso. Pero ¿qué le pasó a Saúl en ese lugar, en Carmel, en campo fructuoso? Se hizo un monumento, se hizo un monumento. Yo quiero que veamos, iglesia, qué es la desobediencia.
Si obedecer es oír y hacer de todo corazón ahora, ¿qué es desobedecer? Es oír. Yo quiero preguntarles, ¿Saúl había escuchado la palabra o no? ¿Sabía la voluntad de Dios o no la sabía? ¿Tú sabes la voluntad de Dios? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Tú conoces al menos los 10 mandamientos? Sé que todos los que estamos aquí conocemos mucho más que eso. Así que desobedecer es oír la voz de Dios. No oírla, oír la voz de Dios. Y decidir no ponerla por obra. Eso es desobedecer. Así que les voy a dar otra definición. Es igualarme. Anótenlo los que lo quieren anotar y le pueden poner al final Monita o Pastora Gladys, como quiera. Es igualarme a la altura de mi autoridad y tomar la decisión de seguir mis opiniones y mis criterios. ¿Sabes qué es un desobediente? Un igualado. Para resumirlo. ¿Por qué es un igualado? Porque Dios, la máxima autoridad, le dice a Saúl, que es su rey que él puso, haz esto y haz esto. Y él que dijo, no me parece. Se puso en la misma posición y él hizo lo que a él le pareció. O sea que él se igualó a la altura de Dios mismo. Y él hizo lo que a él le pareció. ¿Sabes qué pasa cuando uno desobedece, iglesia? Que se nos agranda el ego. Y cuando se nos agranda el ego y nos creemos la gran cosota que podemos hacer lo que nos parece, vemos a Dios más pequeño. Reducimos la medida de Dios en nuestros propios ojos. Y pensamos que podemos hacer lo que nos parece. Quiero que pensemos qué le pasó a Adán y Eva cuando ellos desobedecieron. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando ellos desobedecieron se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Sabes qué quiere decir también que ellos se escondieron de la presencia de Dios? Que ellos pensaron que Dios ya no era tan Dios. Dios ya no es tan grande. Dios ya no puede ver todo. Sino que con un arbolito acá o con una puerta acá o escondida debajo de las cobijas o con que la persona no me vea, así es Dios que tampoco lo va a ver. Y ellos se escondieron, dice la Biblia. Pero ellos sabían antes quién era Dios, todopoderoso y que estaba en todas partes y que lo veía todo y lo sabía todo, sí, pero empequeñecieron la imagen de Dios a sus propios ojos. Mira, ¿qué hizo Caín cuando Caín pecó? Cuando Caín se puso bravo contra Abel y lo mató a causa de su ofrenda. ¿Qué hizo Caín? Dios se le presentó y Dios le dijo a Caín: Caín, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le respondió Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabes cuándo una persona es capaz de atreverse a contestarle a otra así? Cuando la ve más pequeña. Así que, ¿qué hizo Caín con Dios? Se le agrandó el ego y vio a Dios pequeño, tan pequeño que fue un grosero con Dios. Le dijo: ¿es que acaso qué? ¿Tengo que cuidar a mi hermano o qué? Un grosero, atrevido, desafiante, igualado con Dios. Eso es lo que sucede, que nos hacemos un monumento y nos engrandecemos nosotros. Cada vez que desobedecemos, tomamos el lugar de Dios mismo en nuestra vida y creemos que Dios no nos ve, que Dios no sabe, que Dios no se da cuenta, que como nadie vio, entonces yo puedo hacer. Y estamos acarreando sobre nosotros castigo. Y el castigo duele. ¿Qué es la desobediencia? Para los que anotan, la desobediencia es rebelión. A veces pensamos que el rebelde es el peleonero solamente,
Y resulta que tú puedes tener una agresividad completamente pasiva. Puede ser que nunca vociferes, pero si tú estás en desobediencia, estás en rebelión contra Dios, que es conocer la voluntad de Dios y hacer lo que yo decido hacer. Cualquier otra cosa que yo decida hacer. Satanás fue el primer rebelde. Quiero preguntarles, ¿Satanás conocía a Dios? ¿Satanás conocía la voluntad de Dios? ¿Y qué decidió? Rebelarse. Porque él dijo: subiré al trono de Dios, me sentaré en el trono de Dios y seré, ¿qué? Semejante ¿a quién? Al Altísimo. Él no dijo seré semejante al Santísimo, o sea, voy a vivir en santidad y obediencia, sino seré semejante al Altísimo. ¿Sabes qué dice la Biblia de Satanás? Se enalteció tu corazón, porque siempre que desobedecemos se enaltece nuestro corazón y achicamos la imagen de Dios en nuestra vida para hacer lo que a nosotros nos parece. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí en el versículo que estamos leyendo, versículo 12, vamos rápidamente. Dice: y pasó delante y descendió ¿a qué? A Gilgal. Para los que anoten esto por favor. Gilgal significa lugar pedregoso, rodar, oprobio, deshonra, vergüenza pública e infamia. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enaltecemos o nos autoenaltecemos al punto que decidimos no obedecer? Dios te dice: perdona a tu hermano. Ay, pero con todo lo que me hizo. Claro, para usted es fácil decirlo porque a usted no le hicieron eso. Trae tus diezmos al alfolí. Ay, pero con este problema financiero, ¿quién va a hacer eso? Puro para que se le roben a uno la platica. Honra a tu padre y a tu madre. Ay, pero ¿por qué no son unos qué? Unos malaclasudos. Serán unos malaclasudos los suyos como los míos. Usted no los honraría. Mira, hay jóvenes que nos hacen caso a nosotros aquí y son déspotas y ordinarios y maltratan a sus padres en sus casas. Quiero decirles, están bajo maldición. Así vengan aquí a la iglesia y nos hagan caso a nosotros, porque no honran a sus padres que tienen en su casa. ¿Descendió a dónde? A Gilgal. La desobediencia que trae castigo, y el castigo duele. Versículo 13, por favor. O sea, siempre que desobedezcamos, nos hacemos un monumento, nos autoenaltecemos, y luego, ¿qué viene? La caída. La caída, siempre viene la caída después de la desobediencia. Vamos al versículo 13, por favor. Dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, todos iglesia, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Bestia. Entonces, por favor, anoten, luego viene el autoengaño. Tú estás en obediencia con el Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero él estaba en una obediencia parcial, o sea, en desobediencia. La obediencia parcial, ¿qué es? Desobediencia. Vamos al versículo 14. Sin embargo, ¿cómo saluda Saúl a Samuel? Bendito seas tú de Jehová. O sea, tiene la jerga cristiana en sus labios. Cualquiera que lo hubiera oído diría: oh, Saúl, aleluya, qué gran hombre de Dios. Tenía una gran fachada. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Mira, el pecado siempre va a salir a la luz. A menos que nosotros nos arrepintamos de corazón,
a menos que nosotros confesemos nuestro pecado y nos volvamos de nuestro pecado, Dios mismo se encarga de sacar ese pecado a la luz. A veces el único que cree que no se le nota el pecado es el que lo comete, y todo el mundo se está dando cuenta. Es como el mal aliento. El que lo tiene, oiga, como que no se da cuenta. ¡Qué fastidio! Todos deberíamos regalarles chicles. Hay un mensaje subliminal. Pero todo el mundo alrededor sabe quién tiene mal aliento, y así es el pecado. Así mismo es el pecado. Versículo 15, por favor. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque todos, iglesia, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, ¿qué hizo Saúl cuando fue confrontado? ¿Sabes que él estaba ahí teniendo su oportunidad? Su oportunidad de arrepentirse y de confesar su pecado y de decir: sí, yo pequé, hice mal, tienes toda la razón. Pero ¿qué hizo? Dijo: el pueblo perdonó a lo mejor del ganado, pero tranquilo, que es para ofrecer sacrificios a Jehová. Tenaz, ¿no? ¿Qué normalmente hace una persona cuando no confiesa su pecado? Le echa la culpa a los demás. Es que como mis papás me dijeron esto, como mi mamá me dijo esto, es que como no, es que mi historia es terrible, no es que como a mí me hicieron, a mí no me hicieron, como a mí me dieron, no como no me dieron. Ya, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En Cristo está la provisión para nuestra sanidad. Y somos nuevos en Cristo y podemos hacer todo lo que Dios dice que podemos hacer. Amén. Así que no le podemos echar la culpa a nadie. Vamos a leer rápidamente del 16 al 19. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió: ¿di? ¿Cómo tenía el corazón? Como una piedra ya. Todos. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué tal? Esta es la gran pregunta de Dios con nosotros. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? No te escogí, no te levanté, no te amé, no te perdoné, no te di una tarea, una misión que hacer. ¿Por qué te atreves a igualarte conmigo y desobedecer mis palabras? ¿Ustedes creen que al corazón de Dios le duele o no le duele? Él es un padre y le duele lo que nosotros desobedecemos. Vamos al versículo 20, por favor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Mira, esa es la obstinación de una persona desobediente que no se arrepiente a tiempo. Él cree, él está completamente engañado, está completamente enceguecido. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Él, a sus propios ojos, su propia opinión de él que dice: yo estoy bien. Oye, Samuel, ¿de qué me hablas? Estoy viviendo conforme a la palabra de Jehová. He cumplido, he hecho. O sea, él dice: ¿pero este qué me dice?
Mira el autoengaño, el enceguecimiento después de que una persona desobedece. Esto es más grave, iglesia, de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos al siguiente versículo, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, esta es tarea para memorizar: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Todos, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿qué le dijo Samuel? No hay algo que complazca más a Dios que la obediencia. Que la obediencia. Y mira lo que le sigue diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, el rebelde o el desobediente es exactamente igual a un adivino. Mira lo que sigue: y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Cuál es el ídolo cuando una persona desobedece? El mismo. Se hizo un monumento. Por cuanto, todos vamos a leer esto, iglesia, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios mío, ¿qué dice el Señor cuando no obedecemos a su palabra? Conociendo la voluntad de Dios, conociendo su palabra. ¿Sabes qué nos dice el Señor? Es igual. Tú para mí eres idéntico a un adivino. Para mí eres idéntico a un brujo. Para mí eres idéntico a un hechicero. ¿Cuántos repudian todo eso? Así nos ve Dios cuando desobedecemos. Exactamente igual, como un idólatra. Así nos ve Dios. Qué tremendo. Vamos por favor más abajito al versículo, bueno, más abajito. Dice la Biblia que después Dios, es que creo que no lo anoté. Bueno, mientras tanto, que me acuerdo, el versículo, vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. ¿Lo tenemos? ¿Sabes qué le dijo luego Dios a Saúl? A través de Samuel, le dijo a Samuel: Samuel, dile a Saúl que yo me he provisto de un hombre mucho mejor que él para que sea rey en Israel. A veces nosotros pensamos que tenemos un lugar, una posición en la iglesia, o que tenemos una posición, un lugar en nuestra empresa o en la empresa en la que trabajamos, y pensamos que de ahí no nos quita nadie. Sí, o sea, pensamos esto sí es a perpetuidad. Sí, si obedecemos completamente la palabra. Pero si no, les aseguro algo: cuando desobedecemos, dice Dios, yo tengo un siervo mucho mejor que tú para hacer ese trabajo. Y tengamos cuidado, porque Dios no cambia, iglesia. No creamos que lo que tenemos es no nos puede ser quitado, porque sí nos puede ser quitado. Vamos a leer versículos, Hechos 13, 22, por favor. Todos vamos a leerlo. Quitado o sea, ¿quién? Saúl les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, todos: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes quién reemplazó a Saúl? David. ¿Por qué? ¿Porque era perfectísimo? Porque tenía un corazón obediente. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar.
Y quiero que de pie leamos, por favor, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. El versículo que les quedé viendo, que se los dije, pero pues para no leerlo, es el versículo 28. Y vamos a leer juntos este versículo, por favor. Hechos 13, 22, Deuteronomio 5, 29. Estas son palabras de Dios, amén, y vamos a leerlas. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen ¿qué? Todos los días. ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuánta palabra? Todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese ¿qué? Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Solamente a ti? No, para ti y para quién más. Mira, si tú te encargas de obedecer la palabra de Dios, tus hijos pueden vivir en Australia o en la Conchinchina, donde quieras. Pero si tú vives conforme a la palabra de Dios, mira, Dios te dice: yo quisiera, quien diera que tuvieran tal corazón, que me temieran, que obedecieran todos mis mandamientos, todos los días. No, hoy me levanté con ganas de obedecer y al otro día ¿qué haces? Mientes, engañas, te autoenalteces, tratas mal a otros. Viene ese endurecimiento de corazón y de ahí a ser desechados en el trabajo que Dios nos ha puesto. Estamos a un paso y Dios tiene un siervo de Él mejor que yo, para hacer este trabajo que Él me puso a hacer a mí. ¿Y qué es lo que hizo mejor a David? Su corazón obediente, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre sobre la tierra.